recibimos a Fernando Brit. Él es psicólogo, máster en salud mental, especialista en trastorno de déficit atencional e hiperactividad, ansiedad, depresión y adicciones. Fernando, un gusto recibirte. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bien. De repente podemos arrancar por lo más básico, ¿no? Que es definir un poco qué es el déficit atencional, porque es como que se habla mucho de este tema, está en el tapete, pero ¿hasta qué punto sabemos bien de qué se trata, no? Bueno, se llama TDAH, TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Este trastorno es el trastorno mental más frecuente en la edad escolar, ¿tá? Es un trastorno de origen neurobiológico, ¿tá? Y cuando decimos el trastorno más frecuente estamos hablando de más o menos un 5% a nivel mundial, ¿tá? Las investigaciones van de un 3 a un 7%, o sea, una media de un 5%. Eso estamos hablando, para bajarlo a la realidad, en una clase de 25 alumnos, por lo menos 1 o 2 va a tener este trastorno. O sea que es una prevalencia importante. Importante, es un trastorno, es el más frecuente en la edad escolar. Y hay muchos mitos, ¿verdad? Mitos en cuanto a que, bueno, todo niño que se mueve mucho puede ser un déficit de atención con hiperactividad, un TDAH, o un niño que tiene mal comportamiento, y eso no es así, ¿no? Hay que diagnosticarlo bien. No se diagnostica solamente por los síntomas que ahora vamos a hablar, sino lo tiene que ver un especialista y diferenciar en el contexto esos síntomas, ¿no? Lo que nosotros llamamos semiología, ¿tá? Entonces te voy a explicar un poquito de qué va el trastorno. En sí es un trastorno de dificultad en autorregulación, ¿tá? De las conductas y las emociones, ¿tá? Incluso hay un autor que se llama Berkeley, que dice que el nombre no está muy bien puesto, ¿tá? Porque a veces se quejan del nombre también, que no está muy bien puesto, que es como decirle a los autistas que son trastorno por no poder mirar a los ojos cuando se le habla, ¿no? O sea que el nombre no refleja realmente la dificultad que tienen estas personas, porque son niños, adolescentes o adultos, en regular sus emociones y sus comportamientos, ¿tá? Los 3 síndromes más importantes son la desatención, la impulsividad y la hiperactividad, ¿tá? La desatención no es que el niño no pueda atender, el niño puede atender, o sea, si la actividad es estimulante, puede llegar a atender. El tema es que no puede mantener la atención en una actividad prolongada que le requiera esfuerzo, ¿tá? Como por ejemplo las tareas, por un problema que se diferencia cuando son desatentos, porque hay 2 tipos, el desatento y el hiperactivo impulsivo, 2 tipos principales, ¿no? Los niños desatentos y los hiperactivos impulsivos. Los desatentos son muy diferentes, en presentación son muy diferentes unos a otros. Los desatentos parecen como bobos, como están siempre en la luna, como que pierden todo, ¿ah? Como que le estás hablando y se van. Sí, están en la luna de Valencia, como dicen las Sí, madres. y son como hipoactivos. En cambio, los hiperactivos impulsivos es como que si tuviera un motor en la cola, y caminan por todos lados, pero vamos a la desatención. La desatención en los desatentos tiene que ver con, por ejemplo, tú me estás mirando a mí en este momento y estás como un foco de teatro focalizando lo que yo estoy diciendo y no estás atenta a los ruidos externos. En cambio, las personas que tienen esta dificultad, el foco es muy amplio, entonces no discriminan el estímulo relevante, ¿tá? Tienen dificultad en discriminar y permanecer en el estímulo relevante de la tarea, entonces tienen el foco muy amplio. Entonces cualquier cosita que pasa alrededor se lleva su atención. Exactamente, y los desatentos tienen también un tiempo cognitivo lento, lo que llamamos, un proceso de la información de tiempo lento. En cambio, los hiperactivos impulsivos ya son diferentes. Es diferente porque no atienden. Están como cada estímulo, si es de color, si tiene movimiento, es más interesante para ellos que el estímulo que deberían atender por la tarea que se les presenta. O sea que el problema en seleccionar el estímulo relevante no tiene que ver con esa amplitud ya de foco, sino que se van a atender a cualquier estímulo que les sea más llamativo, ¿no? Movimiento, color, risa, juego, ¿tá? Todo lo que sea en ese sentido más importante para él va a ir atrás de ese estímulo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué
sí pueden mantener la atención a veces. Por ejemplo, en los videojuegos, que los estímulos son, ¿no?, sonido, imagen, ¿no?, rápidas, ¿tá? Si se distraen, pierden, ¿tá? En ese tipo de estímulo bien rápido consiguen, ¿tá? Y ellos son de procesamiento de información rapidísima. Incluso a veces parece que captan más la información que otros. Pero ¿cuál es el problema para distinguirlo de la normalidad? ¿Tá? Porque acá está el gran tema social cuando se habla de la medicalización, de la patologización de los niños. Hay que distinguirlo de los niños que realmente pues, se les interesa, son muy inquietos, son enérgicos. Estos niños no consiguen terminar una tarea. No, el problema es que esa hiperactividad es disfuncional. ¿Tá? No consiguen, van de un lado a otro, impulsivos. ¿Tá? Cuando quieren jugar, en lugar de jugar y dar una palmadita a un compañero, le dan un cachote en la oreja. ¿Tá? Entonces se meten en líos. Entonces todo esto causa lo que nosotros llamamos, ¿no?, a nivel semiológico, diagnóstico, un malestar clínicamente significativo para él, para los padres, para los docentes, porque los docentes también sufren este trastorno, y digamos una desadaptación o una dificultad le afecta a su vida cotidiana, tanto sea académica como laboralmente, si fuera más grande, le afecta esos síntomas. Ahí es que se diagnostica. Bien, o sea que primordialmente es muy importante diferenciar, o sea, saber diagnosticar bien en qué situación se está. Sí, exactamente, porque después, si no, es un tema muy interesante el TDAH porque se habla de que entonces ahora todos los niños que son un poco inquietos o se comportan mal tienen que ser diagnosticados y tratados con esto, y no es así. El diagnóstico tiene que ser hecho por un especialista. ¿Tá? El especialista tiene que haber pasado por muchísimos casos, tiene que haber hecho residencia, ya que sea psicólogo, si es clínico, haber visto muchísimos casos, ver semiología, diferenciarlos de lo que puede ser una mala educación, ¿tá?, o ansiedad. Sí, o falta de límites o algo. O falta de límites. O sea, no tiene nada, o sea, el diagnóstico diferencial es con eso. O sea, no se puede decir que el TDAH no existe porque la sociedad en este momento le falta límites a los niños. No, eso es otro problema. El TDAH es un trastorno neurobiológico. Está muy claro eso, no solamente por las investigaciones que tienden hacia eso, sino porque uno, cuando estudia el síntoma en el niño, tiene que ser desde siempre. Es un síntoma neurológico, no es un síntoma psicológico. Después se considera un trastorno mental, ¿ah? No un trastorno médico, no una enfermedad médica, un trastorno mental, porque tiene que ver con los comportamientos, con las emociones también. Bien, haciendo un poco de historia, ¿desde hace cuánto que se tiene conciencia específica del TDAH y que se trata como tal, ¿no? Porque uno piensa en uno cuando iba a la escuela hace 20 años y tenía el compañero inquieto, ¿no?, que de repente era el que estaba más en dirección, pero bueno, no pasaba de eso y ha cambiado un poco el concepto de esto. Ha cambiado, esto es así, se describen los primeros casos bien descritos en 1800 y tanto. ¿Tá? Lo que pasa es que fue cambiando de nombre. Tuvo varios nombres. Se llegó a llamar, en un principio, la psiquiatría francesa y alemana lo relacionaba mucho con el tema moral. ¿Tá? Era un trastorno, una enfermedad que tenía que ver con lo moral, con el comportarse mal. ¿Tá? Hoy en día no está considerado así. ¿Tá? Es interesante cómo fue cambiando. Luego se habló mucho sobre la lesión cerebral mínima, ¿tá?, o la disfunción cerebral mínima, así se llamaba el trastorno. Luego pasó a trastorno hiperkinético y luego fue transformándose en lo que se llama hoy, pero no significa que va a terminar con ese nombre, seguramente se va a llamar de otra forma. Lo importante es el concepto, es un trastorno muy conocido hace mucho tiempo, ¿tá?, tiene esa característica bien clara de origen neurobiológica, ¿tá?, y no quiere decir, y acá hay un mito, no quiere decir que porque sea de origen neurobiológica, el tratamiento tiene que ser biológico. El gran mito es TDAH igual a tratamiento con Ritalina, y no es así, está muy lejos de ser así. ¿Tá? La medicación, bueno, eso vamos a ahondar después, pero más que nada para entender ese concepto. La medicación puede ser parte del tratamiento multimodal en casos de moderados a graves y siempre dentro de un tratamiento abarcativo. ¿Tá? Tratamiento solo con medicación no es
hoy en día no es considerado un tratamiento adecuado y lamentablemente es muy extendido. Bien. Sin embargo, Sí. Un tema que interesa y preocupa mucho a la sociedad es este tema de la medicación, la Ritalina. Sí, y en ese sentido, ¿usted cree que se está sobremedicando a los niños? Más que sobremedicando, puede ser que haya algún fenómeno de niños mal diagnosticados. Puede ser perfectamente porque se ve, lo vemos a nivel internacional, que muchas veces sí que se hace el diagnóstico simplemente por la recolección de síntomas, o sea, a través de un cuestionario o lo que sea. El diagnóstico siempre es clínico, no hay paraclínica, no hay exámenes ni médicos ni psicológicos tipo test para hacer un diagnóstico de TDAH, siempre es clínico semiológico. Entonces, nosotros vemos, sí, que lamentablemente a veces no se hace una buena praxis y se recolecta síntomas del manual diagnóstico y a partir de ahí se medica. Eso estaría muy mal, ¿tá? Pero eso va a depender de la profesionalidad de cada profesional. Eso no es el diagnóstico que un clínico especializado va a hacer, ¿tá? Entonces, puede ser que haya fenómenos de mal diagnóstico, es cierto, porque es un trastorno muy común y puede haber equivocaciones. Pero en términos generales, lo que se sabe es que hay más niños que sufren el trastorno y no son diagnosticados, por lo tanto no son tampoco ni siquiera medicados, que los que son mal medicados, ¿tá? O sea, las dos cosas están mal, pero es más importante en número poblacional, más que nada en las capas más bajas socioeconómicas, claro, en las que no son diagnosticados, no son tratados tampoco. Entonces nuestra lucha, junto con las asociaciones de padres que estamos formando, tiene que ver con informar a la sociedad sobre este problema y que los docentes puedan estar capacitados para hacer lo que nosotros llamamos el tratamiento psicosocial, que ahora después te voy a hablar. Bien, antes de ir a eso, que es muy importante saber, bueno, cómo se diagnostica, cómo se dan cuenta, o que de repente dar también algunas herramientas para papás o maestros. Esto tiene que ver algo o sea, está relacionado genéticamente, tiene que ver si los papás lo sufren, los niños tienen más posibilidades de sufrir o no. Lo genético tiene un peso importantísimo, hasta se habla de un 80%, ¿tá? De lo genético, y eso lo vemos en la clínica, porque quizás en el 80% de los casos, alguno de los padres lo tiene también, y te das cuenta rápidamente en la clínica, ¿tá? Y en el caso que no es genético, ¿qué factores pueden llegar a ser los que adquiridos, pero desde el punto de vista de la construcción del cerebro? O sea, fumar en el embarazo, algún tipo de trauma prenatal o perinatal, ¿tá? O sea, tiene que ver con la construcción y el funcionamiento del cerebro, es un trastorno de las funciones cerebrales, por ahí va el tema, ¿tá? Pero tiene que ser desde siempre, ¿tá? Ahora se planteó que puede ser después de determinada edad, pero lo que se ve en la clínica es que el niño que tiene estas... O sea, nace con eso. Nace con eso, totalmente. Sí, sí. Nace, o quizás el cerebro tiene mucho se termina una gran parte, un gran porcentaje del cerebro continúa construyéndose en el primer año de vida, o sea que ahí también puede haber alguna explicación ambiental.